Muy buenas tardes. El Señor les bendiga grande y abundantemente en este jueves profético. Quiero enviar un saludo a la iglesia Familia Benecer Candelaria aquí en Cartagena, allá en el Uruguay Atlántico y también en Buenaventura. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente a cada uno de mis hermanos y todos aquellos que escuchen este gran mensaje que sé que va a ser de bendición. Donde quiera que lo escuchen, sé que Dios va a bendecir a cada persona que escuche este mensaje. Vamos a orar para colocar este momento en las manos del que todo lo puede, ¿verdad? Para que sea Él, a través de esta su sierva, hablándole a cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre de la gloria, damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en este lugar y en cada rincón de la tierra, Señor, tomando los corazones de cada persona, Padre amado, preparando, oh Espíritu Santo de Dios, el corazón de cada oyente, Dios mío. Te ruego, Dios de la gloria, que cada persona que oiga este mensaje tenga un encuentro personal contigo, mi Rey, al punto de entender lo que tú quieres enseñar a sus vidas, mi Rey, y que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Doy gracias, Señor, por mi vida, gracias por mi familia, Dios mío, gracias por esta iglesia Familia Benecer, gracias, Señor, por mis pastores, Dios mío, bendice sus vidas, bendice su casa, Dios mío, su generación, Dios de la gloria, te lo pido a esta hora. Bendice cada líder de la congregación, a cada persona que estamos aquí, Señor, reunidos, Dios de la gloria, deseando, Dios mío, escuchar tu palabra, Santo Dios de la gloria, deseando cambio y transformación, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, te pido a esta hora, mi Rey, que seas tú perdonando los pecados de cada persona, Señor, que está escuchando a esta hora este mensaje, Señor. Así, Dios mío, como te pedí perdón y me has perdonado, ruego por ellos, Dios de la gloria. Doy gracias, Señor, por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hoy me voy a estar moviendo en el texto, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Bajo un tema, aleluya, dice, el tema es arrepiéntete y vuélvete a la primera obra, Evolution. O sea, más avanzado, con más dinámico. Bajo el título, todo por amor a la obra de Dios. Este es un mensaje que sé, y sé que así va a ser, va a hablar a nuestras vidas, porque cada palabra que Dios envía tiene un propósito. Solo es cuestión de que la persona entienda para qué es y por qué Dios la envió a su vida, y así buscar la razón o la manera de cómo aplicarla, para que cada palabra cumpla el propósito. El corazón del hombre debe estar dispuesto. Creo que hay más de un corazón dispuesto. Voy a leer el texto, está aquí en Apocalipsis, repito, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Por esa razón sale ese título, este tema, dice, arrepiéntete y vuélvete a la primera obra, Evolution. Es una palabra que habló a mi vida en gran manera. Tremendo lo que el Señor hizo a través de este texto, esta enseñanza en mi vida. Trajo memoria a un hombre, o sea, que es digno de admirar. Por lo general nosotros, los que ya hemos tenido un encuentro tan poderoso y tan personal con el Señor, que estamos siguiéndole y sirviendo, con el transcurrir de los tiempos, los años, se nos olvidan muchas cosas y dejamos de hacer muchas cosas en la obra de Dios.
Pero yo he visto un hombre, a veces esta expresión, algunos me dicen, ¿vas a hablar del primer amor? No, voy a hablar de la obra, del amor hacia esa obra de Dios Todopoderoso. Y puedo dar testimonio de ese hombre que trabaja arduamente y que desde que lo conozco, hablo del tiempo que llevo en el Evangelio, que son aproximadamente 17 años. Desde esa fecha hasta esta, a ese hombre lo he visto al frente de la obra, con esa pasión, con ese amor. Así que, no quiere decir que él no ha tenido problemas, y muchos problemas. Ha tenido situaciones muy duras, pero algo que admiro de esa persona es la capacidad que tiene para seguir trabajando en la obra de nuestro Dios con el amor como al principio. O sea, es un hombre inagotable. Y ese hombre ha sido el fundamento, no digo que sea Cristo, pero considero que ha dejado un gran ejemplo de cómo seguir trabajando en la obra arduamente con el transcurrir de los años, con la misma o mayor pasión que antes. Me llama mucho la atención porque este hombre, a medida que pasa el tiempo, ha pasado los años, no se agota su fuerza para la obra. Y aunque ha llorado, porque lo he visto llorar, aunque ha padecido muchas cosas, logró trabajar con tanto esfuerzo y con tanta pasión, con tanto amor, que puedo decir, sí, Señor, si hay gente que mantiene y conserva el amor a la obra de Dios. Y cuando ha hecho algo que se le ha bajado por momentos, siquiera por momentos, ese dinamo, esa fuerza, esa evolución por la obra, lo vemos buscando y va, cuando se levanta, va más allá de lo que siempre hacía. Entonces, hablo de la persona que Dios utilizó para traer un mensaje a mi vida y para que todos los días de mi vida he visto hasta la actualidad a frente diciendo, vamos, sigamos la obra, vamos, mantengamos la obra, vamos, que sí se puede. A ese hombre habló de mi pastor, a quien Dios ha utilizado y sé que va a seguir utilizando para hablar a mi vida y para orientarme. Ese hombre que trabaja arduamente y que sé que en lo personal lo más probable es que haya tenido bajones, pero su amor por la obra de Dios es tan grande que podemos decir, parece hasta que fuera perfecta la obra de Dios en él. Pero sabemos que todos los seres humanos tenemos falencias, ¿verdad? Pero hablo de la capacidad de trabajo que tiene este hombre para la obra de Dios. Que el Señor le bendiga grandemente todos los días. Cuando hablaba del tema, ¿verdad? Dice, arrepiéntete y vuélvete a la primera obra, Evolution. Todo por amor a la obra de Dios es el título. Veo aquí, en esta gran enseñanza, decía, Padre, ¿cómo uno puede perseverar a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las situaciones que uno logra experimentar, teniendo esa pasión por la obra y seguir trabajando en la obra arduamente, como dice la Escritura? Me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Y él me decía, hay razones por las cuales yo sé y entiendo. O sea, me decía, hay cuatro razones para seguir trabajando en la obra del Señor. La primera razón por la cual yo debo seguir trabajando en la obra del Señor es porque Dios, la razón por la que tú debes también, porque debemos hacerlo, porque Dios te conoce y sabe la capacidad de trabajo en la obra de Él. Dios te conoce y sabe la capacidad que tienes para trabajar en su obra. Habemos hermanos creyendo que podemos engañar al Señor. Él te conoce.
El Señor me decía, yo sé quién y a quién le he dado y qué le he dado. Esas son las razones por las cuales es la primera razón por la cual el Señor le está demandando a su pueblo seguir trabajando en su obra. Seguir con ese arduo trabajo. Él decía que a muchos ha dejado sin excusa y le va a seguir dejando sin excusas. Porque nadie puede decir que Él no les ha dado. Él me decía a mí, te he dado la capacidad de hacerlo y conozco tu capacidad. ¿Y saben qué me decía el Señor y ardió mi corazón? Cuando me dijo, tuvo esta expresión, una frase que para mí fue dura, pero como si hubiese estremecido mi ser. Viví una experiencia así donde se probaba en mi vida la capacidad de trabajo en la obra de Dios. Y cuando llegó un momento en el que dije, ay ya, ¿sabes qué me dijo el Señor? Esperaba más de ti. Cuando Él me dijo esperaba más de ti, yo traté de cuestionarle o reclamarle, decirle, ¿qué más esperas? Y Él me dijo, yo conozco la capacidad de trabajo tuya, porque yo he sido quien te he dotado, yo te doté. Y empezó el Señor a traer a memoria la dotación que me había dado. Tú que estás allí, recuerda de qué te dotó Dios. ¿Por qué has dejado de trabajar en su obra? ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para dejar de trabajar en la obra del que te escogió para que así lo hicieras? Cuando Él me decía, yo esperaba más de ti, hoy te dice a ti, yo esperaba más de ti. ¿Y por qué Él te dice que esperaba más de ti? Porque en estos tiempos donde más se necesita sostener la obra, mantener la obra, trabajar en su obra, hay muchos que hasta se han alejado del mismo Dios. Y me dice, yo conozco la capacidad de trabajo de cada uno de ustedes. Y llegué el momento en el que le dije, Señor, perdona, y me decía, y te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir. Decía que alguno por el transcurrir del tiempo, por los años, por lo que vive, por lo que experimenta, sé que Él te conoce y sabe la capacidad que tienes para seguir trabajando. Cuando alguien también tuvo una expresión que para mí me dolió, cuando esa persona me dijo esta palabra, esta expresión, estás volando bajo. Yo hasta me quise ofender. Me dijo, estás volando bajo. Cuando me dijo que estaba volando bajo, yo hasta malinterpreté lo que ese varón de Dios me dijo. Si te das cuenta, tu capacidad de trabajo en estos tiempos en la obra ha bajado. Ha bajado de tal manera que el Señor me decía, mira, cuando alguien llega al extremo de olvidarse de la capacidad de trabajo, o se le ha olvidado de qué lo he dotado, la dotación que Dios a cada uno de nosotros nos dio es tan poderosa y tan grande que no podemos decir no tengo nada. El Señor me decía, he visto a muchos decir no tengo nada que dar, no tengo nada que decir, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo dar? Y el Señor me decía, tienen demasiado que dar. Y han entrado en la etapa, Él me decía, que en el principio, ¿verdad? En el principio teníamos la capacidad de trabajar con paciencia. Y que la paciencia se había agotado en estos tiempos. A muchos. Ya no hay paciencia para trabajar. Ya no hay paciencia para guiar. Ya no hay paciencia para escuchar. La paciencia se perdió. Se ha perdido la capacidad también, ¿verdad? El Señor me dice, Señor, tremendo. Dice, ya no eres paciente, ya te impacientas. Y yo decía, así es. Dice, ya no le haces oposición a lo que está malo. Pareces ser permisivo con las cosas que están mal.
Ya incluso ha salido de algunos la expresión que cada quien haga con su vida lo que quiera. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo atrás de nadie. Evalúa tu antes con el ahora, tu principio. Esa obra de primer amor, esa pasión por la cual te movías en la obra de Él. El Señor me decía, tenían la capacidad de escuchar, tenían la capacidad, o sea, todas estas cosas en las que el Señor nos está recordando en este día. Yo no sé a quién Dios le está recordando, pero sé que a muchos de nosotros esta palabra tiene que hablar. Porque el Señor me decía que teníamos que arrepentirnos. Tenía que haber en nosotros un arrepentimiento, porque estamos reteniendo todo lo que Él nos ha dado con tanta necesidad que hay de escuchar su palabra. Cuando hablo de la obra, yo decía, Señor, cuando tú aquí dices que trabajabas arduamente, cuando hablas de la obra, me decía, hablo de la obra evangelística. Y cuando hablo de la obra evangelística, no estoy hablando solamente, por eso te decía, evoluciona. Porque la obra de la cual le está hablando es de la obra evangelística. Aún a ti mismo se te ha olvidado evangelizarte. Estás actuando mal, has pensado mal, has tenido malas expresiones y no te arrepientes. El lema de esta iglesia, nosotros con facilidad en esta iglesia solemos decir, arrepiéntase, hermano. Pero por lo general, antes de decirle a un hermano arrepiéntase, nos autoevaluábamos y nos mandábamos a arrepentir. Pero estamos siendo permisivos con lo malo. Y como dije antes, algunos hasta han expresado que cada quien haga con su vida lo que quiera, permitiendo así que los demás hagan lo malo. Decía la Escritura, ¿verdad?, que Él nos conocía. Y decía que conocía nuestro arduo trabajo y la paciencia, que hoy ya no está. Dice que no soportabas lo malo. Hoy en día no solamente, me decía él, no solamente soportan lo malo, sino que practican lo malo. Tremendo. Vamos como algunos hemos retrocedido. Hemos perdido el discernimiento. Antes teníamos la capacidad de discernir. Dice aquí la Escritura. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, para ti cualquiera es apóstol. ¿Aceptas a cualquiera en tu vida como apóstol? Porque has perdido la capacidad de discernir. En el principio tenías la capacidad de decir cuando alguien hablaba y tenías la capacidad de discernir y decir, este no viene de Dios. Tenías la capacidad de ver incluso en el mover. Cuando veías que la gente se movía, hablaba y decía esto y esto, y tú decías, no, este no es lo que dice ser. Yo decía, has perdido el discernimiento e incluso cuestionas a lo que realmente son. Ya no recibes de nadie. Ya nada de esto te importa. Has perdido la capacidad de discernir, e incluso cuando yo mismo te hablo. Cuando te he mandado y te he demandado devolverte y arrepentirte. Cuando te he demandado aceptar la corrección. Hasta cuestionas a la persona que te envío, al siervo, a mi siervo. Cuando te he mandado a buscar, has dicho en tu interior, estos vienen, quién sabe quién los mandó. Lo más seguro es que vienen acá porque saben cómo estoy yo o porque le han dicho. Se te olvida que a mí nadie me dice, te dice Jehová, yo estoy en todo lugar. Vuelve y arrepiéntete. Vuelve a la primera obra. Esa pasión por escucharme, esa pasión por estar allí trabajando arduamente en mi obra. Hay una necesidad de trabajar en mi obra, una obra evangelística en la cual yo estoy demandando y llamando.
Este fin de semana viajé y escuché la prédica de un varón que le decía a una iglesia: salgan de allí, anunciar, sigan la obra, extiendan la obra, lleven la obra del Padre de Dios a todo lugar. Y un hermano se levanta y dice: bueno, gracias Dios. Menos mal que ya lo que nos faltan son unos 3 meses para salir a anunciar. Me atreví a decirle al hermano: hermano, usted me disculpa, pero el Señor está hablando de que ya es el tiempo. Ya es el tiempo de hacerlo. Ya es el tiempo que salgas de esa posición y que dejes atrás lo malo que estás haciendo y te devuelvas. Te invito a devolverte, te invito a arrepentirte, te invito a empezar a hacer esa obra por amor al Dios que te escogió. Esa obra al cual todos fuimos llamados y por lo cual fuimos sellados. La segunda razón es que antes el sufrimiento te acercaba a Dios. Ahora te aleja. Cuando el Señor me decía esto, me decía: la capacidad que tú tenías, la capacidad que tú que me escuchas, tenías cuando estabas sufriendo. Y me decía, incluso el sufrimiento se volvió en aquel entonces, en el principio, se parecía la base del esfuerzo para ti. Te esforzaba, el sufrimiento te retaba. Te retaba de tal manera que cada vez que padecías algo, cada vez que te pasaba algo malo, a ti eso te retaba y te llevaba a decir esta expresión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé quién es mi Rey, yo sé quién es mi Señor. El Señor me decía: mira, ¿dónde has bajado? Has bajado de una manera tan terrible que ahora el sufrimiento es la excusa para no hacer la obra. El sufrimiento ahora es la excusa para no seguir al Señor. El sufrimiento ahora es la excusa. ¿Alguien entiende esto? ¿A alguien Dios le está hablando? Porque a mí me habló. A mí me confrontó. Confrontó mi vida, confrontó mi alma, mi espíritu fue estremecido cuando yo escuché este mensaje. Cuando yo empezaba a plasmar cada paso, cada razón, Señor me decía: la razón de que tú sufras no debe ser para que te devuelvas ni para que te detengas. Al contrario, antes el sufrimiento era base para seguir. Entonces yo debo sufrir. No te estoy hablando de ese sufrimiento que tira a la gente en el suelo, sino de aquello que viene a tu vida y te reta. Te reta a decirle a la gente: yo tengo un Dios que todo lo puede. Que lo malo que a ti te pasa o lo malo que tú experimentas te lleva a ti a decir: yo sé quién es Jehová mi Dios. A eso se refiere el Señor. Ese sufrimiento que te llevaba a las calles. Esto que en el momento padecía. Yo me acuerdo cuando, salía de mi casa a predicar y a anunciar, a decirle a la gente tantas cosas del poder de Dios. Y hablaba de que Él suple alimento, que Él suple toda la necesidad. Yo tenía gran necesidad en mi casa, pero la necesidad que yo padecía en mi casa era la base para decirle a la gente quién era Jehová mi Dios. Y dar testimonio de lo que encontraba en casa después que yo salía a trabajar arduamente en la obra. Yo soy testigo del salario que recibe alguien que trabaja. El Señor dice en su palabra que el trabajador es digno de un salario. Que todo el que trabaja en la obra de Dios tiene un salario digno. Y eso me daba muchas fuerzas. El Señor me decía: ahora no. Ahora si algo sale como no planeé, hasta dejamos de orar. Así que te digo, así como el Señor me dijo: arrepiéntete. Arrepiéntete. La tercera es que se te olvidó
el nombre que se te dio para que todo dejara de estar mal y empezara a hacer las cosas bien. Se te olvidó ese gran nombre. ¿Te acuerdas de ese nombre? Cuando salías a las calles, cuando estabas en una campaña y declarabas ese nombre, cuando aún en ese nombre tú declarabas, el Señor traía memoria cuando íbamos hacíamos misiones, íbamos a lugares y hablábamos con gente que nos rechazaba. Y cada rechazo nos llevaba a predicar más y más y más y más. Y hacíamos esa obra evangelística, como dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Esa palabra poderosa en la cual salíamos, ese nombre. El Señor me decía, se te olvidó ese nombre. A ti se te olvidó el nombre por el cual fuiste llamado. A ti se te olvidó el nombre que salía de tu boca cuando había un problema. Se te olvidó el nombre. Tú dabas una orden. Tú decías, le dabas una orden. Me impresionaba a mi memoria cuando una hermana de la congregación, el Señor le decía, el Señor me traía esta memoria y decía, ella daba una orden en ese nombre. Decía en el nombre. Y alguien se atragantaba con una espina en su garganta. Y ella nada más decía, en el nombre. ¿Sabes de qué nombre hablo? Del nombre que estás dejando en el suelo por no extender la obra. Por tu obstinación. Por estar pensando que los demás son los culpables. Por estar creyendo que esto se trata como de un grupo especial. Especial es todo aquel al que Dios llamó y a ti Dios te llamó. Estás siendo egoísta. A ti quien te llamó el Señor a esa obra evangelística. Hablo de la obra que Dios puso en tu corazón. Cuando estabas en esa campaña que declarabas y levantabas tu mano al cielo y hablabas de la mujer del flujo de sangre. Y enseñabas y llevabas a la gente se empapaba, se metía. Cuando empezabas a hablar de esta obra maravillosa que es el Evangelio de Dios, que es la palabra que transforma y cambia. Ese nombre por el cual ibas y anunciabas y declarabas y los enfermos se sanaban. Tú eres testimonio del poder del Evangelio. El Evangelio sí, el cual da vida a la gente. Estás rehusándote a darle a la gente lo que necesita. Porque se te ha olvidado a ti mismo, a ti misma, el nombre que se te dio. La contra. Ese nombre es la contra de todo lo que estás padeciendo. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Esa es la escritura, ¿verdad? Que lo hacías por amor a su nombre. Tremendo. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Se te perdió el amor a ese nombre? Porque por ese nombre la gente fue restaurada como tú. Has sido restaurado, fuiste restaurado. Dame la orden, ahora en el nombre de Jesús. Y salía la espina, salió. En el nombre de Jesús. Y mucha gente testificó de que cuando anunciabas ese nombre, su vida cambió, fue transformada. Así que te invito a recordar esto y a devolverte. Vamos, devuélvete. Debe haber en ti un arrepentimiento genuino. No este arrepentimiento fingido, no este arrepentimiento que se ha vuelto como una costumbre la gente decir, esa palabra me habló y hasta me arrepentí. Le pido perdón al Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Y repetimos, me arrepiento. Pero con el transcurrir de los días después que escuchaste ese mensaje, tu vida sigue siendo igual. Y el Señor te dice, ves y hazlo, haz la obra, haz las primeras obras. Y tú mismo, nosotros mismos hemos dicho todo esto. Y me arrepiento, el Señor me habló. Pero ¿dónde está la acción del arrepentimiento? ¿Dónde está tu posición de arrepentido? Te invito a tener de verdad un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que muestre obras en tu vida. Obras de arrepentimiento. Y vuélvete.
Vuelve a hacer esas primeras obras por amor a Jehová tu Dios. Es Jesucristo que dejó esto plasmado aquí porque el Padre le demandaba. Me llama mucho la atención porque Él nos dotó. Él dio al hombre la capacidad de extender su reino. Dice la palabra, dice la Escritura que Él capacitó a sus discípulos, así como tú y yo hemos sido capacitados. Porque ninguno puede decir que se les ha enviado sin darle una capacitación. A todos nos capacitaron. Por eso te digo, Él nos conoce. Él conoce tu capacidad de trabajo. Y la cuarta y última es, si no te arrepientes y te devuelves a hacer la obra del principio o la primera obra, serás quitado. La cuarta es esa. Serás quitado y no por hombre, porque según las Escrituras, mira lo que dice. Con esto voy a cerrar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Vendrá Ana? ¿Vendrá la pastora Ana? ¿Vendré yo a quitarte? No. También me impactaba una frase de ese varón al que Dios puso en mi vida para conocerle. Un día me dijo, esfuérzate. No eres la única que padeces. No eres la única que las cosas no le están saliendo bien. Todos estamos siendo procesados en este año. Todos estamos siendo pasados como por un trapiche. Situaciones adversas. Tú has llorado, yo he llorado. Pero ese varón no lo ha detenido las situaciones que ha vivido. A ti tampoco te debe detener, me decía. Decía, mira, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando me decía que estaba volando bajo, que me quiso ofender, por esta palabra me dijo, acuérdate de dónde bajaste. Recuerda, vuélvete ahí a dónde quedaste. ¿De dónde comenzó? ¿Cuándo comenzó tu caída? Ese déjame, ese no importarte. No importarte si te congregas, no importarte si te reúnes con tus hermanos, no importarte cómo sigue la obra, cómo está la congregación, cómo hacerlo, cómo salir de un problema. Ya no te importa si una situación adversa se presenta en la iglesia, incluso ni sabes muchas cosas que acontecen en la obra del Rey, de tu Padre, de Dios. Y dice, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y sabes qué me dijo mi pastor? Si tú no lo haces, Dios escogerá a alguien que lo haga. Tremendo. Es más, me dijo, porque llegó un momento en que la situación hasta me estaba dejando morir. Te estoy hablando de muerte física. ¿Sabes qué me dijo? Si te quieres morir, o si te vas a morir, o deseas morirte, o te vas a dejar morir, déjame decirte que ya alguien ha sido escogido. Tremendo. Ojo con esto. Quien te va a quitar no es tu pastor, no es ningún líder, ninguno de los ancianos te va a quitar. Él te está diciendo, yo vendré pronto y te quitaré. Pero te tengo aquí una buena noticia, para si deseas escucharlo, porque yo sé a quién le hablo, dice el Señor. Yo sé a quién me dirijo. ¿Quieres devolverte? Bueno, primero analiza dónde, cuándo y cómo caíste. Y después, ahí ves tirando memoria, a ver, piensa, medita. Medita bien dónde has caído, cuándo comenzó. Yo sé que hay muchas personas escuchando este mensaje. Sé que hay personas que aún no han tenido un encuentro poderoso con nuestro Señor Jesucristo al punto de seguirle y servirle. Pero contigo Dios también, a ti también Dios te ha dado. A ti sí. A ti, a quien Dios le dio la oportunidad de tener hijos cuando no podías. A ti, a quien Dios le regaló la oportunidad de tener un hogar, una familia, un empleo. A ti también te hablo.
A ti que cuando estás mal ya sabes dónde ir. Vas donde el amigo que es cristiano. Le dices a la gente que ore por ti. A ti también te hablo. Para que te arrepientas de las cosas malas que estás haciendo. Y valores cada palabra que Dios ha enviado a tu vida. Esto habla a las personas que aún no son cristianas, pero sé que han recibido de Dios también. A los que ya somos, les digo, ya recuerdas cómo, cuándo y dónde comenzó tu caída. Entonces, ¿quieres la solución? Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. A esa pasión por salir a predicar el evangelio, no importando la temperatura del sol. Ahí puerta a puerta decirle a la gente, Cristo te ama. E incluso entrar. ¿Se acuerdan que salíamos de 2 en 2? Salía. Llegaba alguien ocupado y decíamos, la una le planchaba y la otra predicaba. Incluso había los que lavaban los platos para que la persona escuchara el mensaje. Vuélvete ahí. De esa manera verás cómo tu candelero se mantendrá en su lugar. Podrás ver cuánto Dios te conoce, ¿verdad? Dios te capacitó. Trabaja. Decía primero que habíamos dejado de trabajar en la obra. Y como Él nos conoce y sabe tu capacidad. No te menosprecies tú mismo. Busca en tu interior la capacidad de trabajo que tienes para la obra del Señor, porque eres necesario. No eres como piensas, eres necesario. El sufrimiento que antes o ahora padeces te debe llevar al principio, a los pies de papá. ¿Te acuerdas? El sufrimiento te llevaba a orar, a ayunar y te empujaba a seguir avanzando. Aleluya. Grande es el Señor y poderoso. Y esta razón por las cuales tú y yo hemos seguido al Señor deben permanecer allí, firmes, constantes y sólidas. Una, porque tienes capacidad para trabajar en su obra. No se te olvide, lo puedes hacer arduamente, ahora más que antes. 2, el sufrimiento no te detenga ni te detendrá jamás, porque tú conoces cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la contra del sufrimiento es el nombre de tu Padre, de tu amado Jesús. Que no se te olvide ese nombre. La tercera es esa, no se te olvide su nombre, porque esa es la respuesta que Dios ha dado a todo aquel que le llama. La cuarta es que no serás quitado, porque el que trabaja recibirá galardones. Este es el mensaje, el cual sé que Dios ha hablado a tu vida y a mi vida. Vamos a devolvernos, vamos a arrepentirnos, vamos a decirle, papá, aquí está mi vida. Y vuélvete a esa primera obra, a la obra evangelística, en todo tiempo. Te insto que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el lema de nosotros en esta iglesia, a tiempo y fuera de tiempo. El evangelio es poder de Dios al que cree. Esa es la obra que todo cristiano debe seguir extendiendo, por amor al Dios que estamos siguiendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje, porque estremeció mi ser. Gracias, Dios de la gloria, porque ruego a ti para que hable a cada persona y haya entendido cada persona las razones por las cuales deben seguir trabajando en tu obra y porque tu obra debe ser hecha con amor. Gracias por cada persona que hoy ha entendido que aún no conociéndote a ti también es instrumento para que tu obra sea extendida, porque por lo que reciben testificarán de tu obra. Ayúdanos a seguir testificando, Dios de la gloria de tu obra en todas las naciones y en todo lugar que nos envíen, Señor. Doy las gracias porque sé, Dios de la gloria, que he cumplido con lo que me has mandado.
Gracias por tu mensaje a mi vida. Te doy, mi Rey. Gracias, papito hermoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida, grande y abundante.